queridos niños y personas hermosas que se están conectando con nosotros. Bienvenidos sean a nuestro canal de Iglesia Vida, Estudios Bíblicos para Niños. Mi nombre es Mónica Moore, les doy la bienvenida y por favor, si es la primera vez que te estás conectando, no te vayas a ir. De verdad que tenemos un estudio hermoso de parte de Dios para tu vida. Esto se llama La Petición de Gedeón. ¿Pero de qué petición estamos hablando? Bueno, si quieres saber de qué se trata, quédate. Pero antes, por favor, suscríbete a nuestro canal. Dale un like si este video es bendición para ti. Y cuando lo termines de ver, si te gustó, compártelo con todos aquellos que puedas, para que estos mensajes que preparamos con tanto amor, de verdad, con tanto cariño y oración, puedan tocar muchas, pero muchas más vidas. Así que sin decir más, estos estudios siempre los ponemos antes en las manos de Dios. Y comenzamos. Y dice la palabra de Dios así: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Tenlo presente en todo lo que hagas y Él te llevará por camino recto. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Tú crees que es correcto ponerle pruebas a Dios? ¿Estaremos confiando en Dios cuando no creemos que Él hará por nosotros lo que ya nos ha dicho que hará? ¿Tú qué piensas? Bueno, Gedeón hizo exactamente eso. Y él fue un líder de Israel que tuvo que tomar su rol, aunque él mismo no creía que sería capaz de hacerlo. La historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 7. Y dice: los israelitas volvieron a ofender a Dios, eran idólatras, no daban a Dios el lugar que le correspondía, ni aún después de todas las victorias que les había dado ya. ¿Recuerdan todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel en la Biblia? Bueno, ni aún habiéndolo sacado de la esclavitud de Egipto, ni aún después de haber vencido contra Jericó, que cayeron todos esos muros, y muchas otras pruebas más de su gran poder. Bueno, así que por su pecado cayeron en manos de los madianitas como esclavos durante 7 años. Y los madianitas eran tan malos con ellos que tenían que esconderse en las montañas, las cuevas y en donde pudieran, imagínense. Los tenían completamente esclavizados, así como lo hace el pecado con nuestras vidas también. Mira, cuando ellos sembraban, venían y los atacaban y les robaban y arruinaban todas sus cosechas. A sus ganados también los dañaban, los mataban y no dejaban ni un solo ser vivo. Los madianitas eran muchísimos, eso es lo peor de todo, eran como una plaga, muchísimos, pero miles y miles y miles. Y entonces el pueblo de Israel estaba tan angustiado por esto que estaban viviendo que por fin se les ocurrió clamar a Dios. Clamaron a Dios y entonces con todo su corazón le pidieron su ayuda, como lamentablemente así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Solo cuando tenemos muchos problemas, entonces nos acordamos de Dios, pero no debe de ser así. Entonces, cuando ellos clamaron al Señor, Dios escuchó su oración, como Dios siempre, pero siempre lo hace, por supuesto. ¿Y saben qué sucedió? Pues resulta que un día Gedeón estaba trillando trigo, estaba muy tranquilito, y de repente el ángel de Dios le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y se ha de haber quedado: ¿qué? ¿Me hablas a mí? Le dijo: pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos está pasando todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¡Wow! Estaba muy, pero muy triste y confundido Gedeón. Entonces el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tú tienes, tú salvarás a Israel del poder de Madián, porque yo soy el que te manda. Y cuando el Señor nos manda, niños, más vale
obedecer, porque si Dios dice que tú puedes, es porque Él va a estar contigo. Pero Señor, le dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil que la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de toda mi familia. Fíjense, él no se veía a sí mismo capaz de hacer algo tan grande y posiblemente en sus propias fuerzas de verdad no podía hacerlo, pero cuando Dios te da una misión es porque Él sabe que vas a poder hacerlo. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas porque yo estaré contigo. Entonces, aquí viene algo, niños, que nosotros no deberíamos de hacer nunca. Dame una señal de que en realidad tú eres quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y ofrezca una ofrenda. Te esperaré, le dijo Dios. Gedeón se fue a preparar su ofrenda y cuando tenía todo listo, el ángel de Dios le dijo, toma esta ofrenda que tú me has sacrificado y ponla sobre esta roca. Entonces, con la punta del bastón, cuando Gedeón hizo eso, tocó esa ofrenda y salió fuego de la roca y lo consumió todo se quemó. Luego el ángel desapareció. Entonces Gedeón se dio cuenta que había estado hablando cara a cara con el ángel de Dios y dijo, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel de Dios cara a cara. Pero el Señor le dijo, tranquilo, no te asustes, no vas a morir. Porque antes y siempre, niños, nadie, ningún ser humano puede ver al Señor. Nadie, porque Dios es tan maravillosa su luz y tan poderoso que cualquiera de nosotros caería muerto ante su presencia, de tan poderosa que es la presencia de Dios. Pero Dios le dijo que no tuviera miedo. Entonces Gedeón construyó allí un altar para Dios. Y esa noche Dios le dijo, tienes que destruir el altar que tu padre ha dedicado a Baal y la imagen de la diosa Acera y luego construye un altar para mí. Fíjense, niños, su propio papá había hecho un altar para ese ídolo terrible que era Baal. Y aún así Gedeón se sentía menos que su familia. Pero ¿sabes una cosa? Si tú eres un hijo de Dios y tu familia no conoce a Cristo, aunque ellos sean muy estudiados y aunque sean muy importantes, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes mucho, pero mucho valor delante de Dios y puedes hacer grandes cosas cuando tienes al Señor en tu vida. Entonces Gedeón fue con 10 de sus siervos a cumplir la orden que Dios le había dado, pero en lugar de hacerlo de día lo hicieron de noche, porque tenía mucho miedo de que su familia y los hombres de la ciudad vieran que estaba destruyendo el altar de Baal. Dijo, ahorita todos se vienen contra mí. Cuando todos vieron y descubrieron por la mañana que el altar estaba destruido, se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Entonces llegaron a la conclusión después de investigar mucho. Fue Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron, saca a tu hijo porque lo vamos a matar, porque destruyó el altar de Baal y la imagen de Acera. Pero su papá dijo, ¿acaso ustedes creen que pueden defender a Baal? Cualquiera que quiera defender a Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal realmente es un dios, él debería de poder defenderse a sí mismo, ¿no les parece? Entonces dijeron, está bien, que Baal mismo se defienda de Gedeón entonces, por destruir su altar. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente entonces se aliaron y cruzaron juntos el Jordán para atacar, acampando en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y tocó la trompeta. Cuando tocaban la trompeta significaba que era un llamado para algo muy importante. Entonces también envió mensajeros y todos los que estaban de parte de Gedeón, que estaban con el Señor, fueron convocados y se unieron para seguirle a él. Pero Gedeón le dijo a Dios, si por mi mano vas a salvar a Israel como tú lo has prometido, Señor, mira, te pondré una prueba.
Te pondré un vellón de lana sobre el suelo. Un vellón es cuando juntas toda la lana que le esquilaste, que le cortaste a las ovejas. Entonces se hace un solo bulto y eso se llama un vellón. Y le dijo, si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano como prometiste. Al otro día Gedeón se levantó y fue corriendo a ver, y resulta que estaba todo mojado el vellón, y lo exprimió y llenó una taza entera de agua. A pesar de que todo el suelo alrededor estaba seco, Dios lo había hecho. Entonces Gedeón le dijo a Dios de nuevo, Señor, no te vayas a enojar conmigo, por favor, solo te hago una petición más. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y todo el suelo quede cubierto de rocío. Y así lo hizo Dios, niños. Solo el vellón quedó seco y el suelo estaba todo mojado. ¡Wow! Ya no había más duda de que Dios estaba con él con pruebas tan grandes. Entonces Gedeón y sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de sus enemigos, los madianitas, era inmenso, eran miles en el ejército, y estaban al norte de ellos, al pie del monte de Moré. El Señor le dijo, tienes demasiada gente para pelear. No quiero que Israel vaya a presumir y diga que lo hicieron por su propia fortaleza. Quiero que reconozcan mi poder. Así que anuncia ahora mismo al pueblo. Cualquiera que tenga miedo, que se retire antes de continuar. Así que después de tener 32,000 niños, que parecían muchísimos, pero no era nada en comparación de todos los madianitas, todavía se fueron 22,000 hombres más se fueron porque tenían miedo y solo quedaron 10,000. Pero no se quedó ahí todo. El Señor le dijo a Gedeón, todavía es mucha gente, hazlos abajo que vayan a tomar agua. Y ahí yo los voy a seleccionar por ti. Si yo te digo, este irá contigo, ese va. Y si te digo, este no irá, ese no va a ir tampoco. Gedeón hizo que todos bajaran al agua, y ahí Dios le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se van a arrodillar para tomar el agua. Entonces, ¿qué crees que pasó? El Señor le dijo a Gedeón, ahora te quedarás solo con 300 hombres que son los que lamieron el agua. Con ellos pelearás y yo entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vayan a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás a sus casas y sus carpas y se quedaron solo esos 300 hombres. Imagínense, niños, no cabe duda que esto iba a ser una obra de Dios. Entonces, el campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Y esa noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento, yo voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si tú tienes miedo de atacar, baja primero con tu criado Furá y presta atención a lo que vas a escuchar. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, claro que tenían miedo, a pesar de todas las pruebas. Eran humanos y tenían muchísimo miedo, niños. Entonces fue con su criado, bajaron hasta los puestos de los vigilantes en las afueras, los madianitas, amalecitas y otros pueblos que se habían establecido en el valle para atacarlos, que eran miles y miles y miles. Pero Dios todo lo tenía planeado y Gedeón llegó justamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a su amigo y le dijo, fíjate que tuve un sueño, que un pan de cebada llegaba rodando hasta nuestro campamento, con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía todo abajo. Su amigo le decía, eso no puede significar más que una cosa, que la espada del israelita Gedeón viene contra nosotros y que Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Recuerden que los israelitas tenían fama de ser muy victoriosos en sus batallas por el poder de Dios, y ellos lo sabían.
Entonces, cuando Gedeón escuchó el sueño y cómo lo interpretaron ellos, sus propios enemigos, se postró en adoración al Señor con toda su gratitud y luego volvió al campamento de Israel y lleno de valor les ordenó: levántense, es el momento, el Señor ha entregado en manos de ustedes a los madianitas. Gedeón dividió entonces a los 300 hombres en 3 grupos y repartió entre todos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas de fuego encendidas adentro de los cántaros. Se paró delante de ellos y les dijo: mírenme y síganme y hagan todo lo que yo voy a hacer. Cuando yo y mi grupo toquemos las trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y griten: ¡por el Señor y por Gedeón! Gedeón y los hombres que iban con él entonces llegaron a las afueras del campamento a medianoche, cuando era la hora de la guardia, y entonces a su orden tocaron las trompetas y se estrellaron contra el suelo los cántaros. Imaginen ese escándalo, un ruido tremendo. Al momento, todos los demás hombres, los otros grupos, también hicieron lo mismo. 300 hombres tocando las trompetas, mientras rompían en pedazos los cántaros. Y la luz de las antorchas se veía impresionante. Imagínense, en la mano izquierda llevaban las antorchas y en la mano derecha sus trompetas, que iban tocando mientras gritaban: ¡por el Señor y por Gedeón! ¡Saquen sus espadas! Se armó un tremendo alboroto, queridos niños, y todos los madianitas salieron huyendo, dando gritos, alaridos de terror. Todo el resto del ejército huyó muy lejos, pero los alcanzaron hasta los lugares donde habían escapado. Así venció Gedeón al ejército de los madianitas y a sus hombres con el gran poder de nuestro Dios, porque él hizo todo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Qué aprendemos de esta historia increíble? Bueno, Dios nos ve en forma diferente a como nosotros nos vemos. Gedeón se sentía muy poca cosa, pero Dios lo escogió porque dice su palabra que Él escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Eso dice en 1 Corintios 1:27. Y Dios lo hace para que todos podamos reconocer que no son nuestras fuerzas, niños, sino su poder. Así que a lo mejor tú te sientes chiquito o te sientes menos que los demás. Tal vez no te sientes capaz, pero Dios te ha pedido que hagas algo, que le seas fiel, que luches contra el pecado y que seas luz en este mundo. Para Él lo único que importa es que tú le ames y seas diferente que los demás y que hagas todo lo que dice su palabra. Gedeón era el único en su familia que no adoraba a Baal. Así que Dios no veía su falta de conocimiento o sus habilidades. Dios no veía eso. Él vio su fidelidad, su corazón. Cuando Dios te llama es porque Él ve en ti algo especial y debes creer que hará grandes cosas contigo. Dios nunca, nunca te abandonará. Gedeón tenía miedo de que su propia familia y los hombres vieran que destruía el altar de Baal. Por eso fueron a hacerlo de noche y casi lo mataban por eso, pero Dios obró en su favor. A veces nosotros no queremos hacer cosas para que nuestra familia o amigos no se den cuenta de que no apoyamos la idolatría, de que nosotros no creemos lo mismo que ellos creen y nos da miedo hablar. Pero debemos ser valientes, así como lo fue Gedeón. Jesús dijo que si hacemos todo lo que Él nos ha mandado, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 18, 19 y 20, y Él lo cumplirá. Cuando Dios promete algo, otro punto más, no necesitas probarlo. A veces tus padres te hacen promesas que no cumplen. Tal vez te han dicho que te van a dar un helado o te van a llevar de vacaciones o al parque y a la hora de la hora no lo hicieron. Y es que a veces, niños, las cosas no salen como ellos pensaban porque los humanos nos equivocamos y fallamos. Pero Dios no es así. ¿Acaso ha dejado de salir alguna vez el sol?
¿Verdad que no? Aunque esté nublado el día, siempre amanece. Dios es fiel y no falla sus promesas. Gedeón sabía que estaba mal probar a Dios. Por eso le dijo, no te enojes conmigo, Señor. Esto está en Jueces 6:39. Dios es extremadamente paciente con nosotros. Aunque Dios le dio más pruebas a Gedeón, su historia debe ser para nuestra enseñanza, no para imitarlo en ese sentido. Por algo Jesús dijo que la generación mala demanda señales. Mateo 12:39, 16 y 1 y 4 dice que ellos pedían señales a pesar de saber el cumplimiento de las profecías y los milagros que él hacía. Ya eran suficientes señales para que creyeran en él, pero en el fondo no querían conocer la verdad. Así hay mucha gente hoy. Pero Dios nos ha demostrado que Él es fiel, nos da comida, nos da ropa, nos da bendiciones cada día, muestra su misericordia a pesar de cosas muy difíciles que a veces tenemos que pasar. No hay razón para dudar de su amor, niños, pero si eso te pasa, pídele al Señor que aumente tu fe, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe se basa en lo que no podemos ver. Además, nosotros debemos considerar que hay dos cosas que Gedeón no tenía y nosotros sí las tenemos hoy. En primer lugar, ya tenemos la Biblia completa que es inspirada por Dios y que nos enseña todas las cosas. Su palabra es todo lo que necesitamos para guiar nuestra vida. No necesitamos pruebas, señales, voces, milagros, nada de eso. Y algo más que no tenía Gedeón, pero nosotros sí, es a su Espíritu Santo. Si ya le has entregado tu vida, Él está contigo. ¿Qué mejor que Dios mismo viviendo en nosotros? Entonces, no busques señales fuera de su palabra, porque el diablo también puede engañarte para hacerte caer en sus garras. Pero nosotros no nos guiamos por señales, sino por la palabra fiel de nuestro Dios. Y además dice su palabra que el Señor ya nos ha hecho vencedores, más que vencedores por medio de Jesucristo, en Romanos 8:37. ¿Qué vas a hacer tú entonces el día de hoy? Cuando necesites que Dios te diga qué hacer, en vez de pedirle una señal, escucha, obedece su palabra y empieza a obedecerlo en todas las cosas. Puedes empezar así. Dice la Biblia que estén siempre alegres, oren constantemente, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Y dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17. Si practicas esto, Dios te bendecirá y te dará su poder en medio de lo que sea para vencer cualquier cosa. Tendrás su presencia, su sabiduría para tomar las mejores decisiones y Dios hará cosas maravillosas con tu vida. No tienes que pedir señales cuando ya te las ha dado en su palabra. Solo sírvele, confía en Él y deja que Dios use tu vida. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Padre Celestial por este estudio tan hermoso, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada niño, jovencito y persona que nos está viendo y que tú nos ayudes, Señor, para siempre confiar en ti, pelear con tu poder, Señor, contra el mal y siempre, Señor, creer en lo que tú ya nos has dicho, que no necesitamos pedirte señales porque tú, Señor, ya estás con nosotros y nos lo has dado en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús ponemos este estudio y estas personas en tus manos. Amén. Gracias, queridos niños, que Dios los bendiga, los amo, ¡mua! Que Dios los bendiga y conéctense la próxima, bye. Hola niños, bendecido día tengan todos ustedes. Hoy vamos a trabajar el tema de hoy, vamos a hacer una manualidad, un pequeño detalle. El tema es Gedeón
Y el versículo a memorizar es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en la historia de hoy, empieza la historia de Gedeón, cuando Jehová habla a Gedeón y Jehová le dice que ayudará a salvar a su pueblo. Pero Gedeón, para comprobar que era Jehová el que le hablaba, le pidió una prueba, y esa prueba fue la del vellón. ¿Se acuerdan que el vellón un día amaneció mojado y la tierra seca, y al otro día viceversa? Pues hoy vamos a hacer algo que simboliza el pellón que Gedeón le pidió como prueba a Jehová. Ahora, muy bien, vamos a utilizar lo que es estambre. Yo tengo aquí una bola de estambre, unos marcadores, pero estos marcadores son de punta delgadita, son permanentes, tijera, pistola de silicón, unos pedazos de foamy, y necesito lo que sirve para el llavero. Esta es una ruedita para colgar llaves, y esa es la que nos va a servir. Muy bien, para empezar lo que vamos a hacer es cortar un pedazo de estambre, y lo que vamos a hacer es enrollar. Vamos a hacer un pequeño rollito en nuestras manos de esta forma, dejando una tirita larga, y de ahí enrollamos. La cantidad de estambre que nosotros utilicemos va a depender también cómo nuestro pompón esté esponjadito, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es amarrarla por la parte de en medio. Entre más estambre utilicemos, más esponjado va a quedar nuestro pompón. Y yo tengo aquí ya amarradito mi pompón por la parte de en medio. Esto fue lo que enrollé, saqué los dedos y me quedaron unas tiritas de esta manera. Lo que vamos a hacer va a ser cortar por la parte de en medio todas las lo que quedó como un lacito, y lo vamos a cortar todo que quede bien cortadito, todas las orillitas, para que quede esponjadito nuestro pompón, así de los dos lados. Del otro lado también hay que tener en cuenta que hay que amarrarlo bien fuerte para que no se zafen los hilitos y podamos tener nuestro pompón. Vamos a hacer un pequeño llavero, y ese va a ser el símbolo del vellón que Gedeón pidió como prueba a Jehová. Cuando ya no tengamos ningún hilito enredado ahí, que estén todos cortados de esta manera, nos va a quedar nuestro pompón así, bien esponjadito. Entre más hilo utilicemos, más esponjado va a quedar nuestro pompón. Listo. Cuando ya tengamos nuestro pompón así, lo que vamos a hacer es cortar dos pedacitos del foamy de esta manera, y en uno vamos a escribir el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Yo aquí lo escribí, y vean, este es un plumón con el punto bien delgadito. Y en el otro cuadrito le vamos a poner Gedeón, y lo decoré con una calcomanía. Le puse Gedeón y lo decoré con una calcomanía. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar la pistola de silicón, y el hilo va a pasar por en medio del foamy de esta manera. Vamos a poner un foamy abajo, le ponemos silicón, ponemos el hilo ni muy arriba ni muy abajo del pompón, y pegamos como tapa, le ponemos el otro pedazo de foamy, y nos queda de esta manera. Hasta arriba, como nos queda otro pedazo de hilo, lo que vamos a hacer va a ser amarrar nuestro hilo a la ruedita del llavero. Al tenerlo así, vamos a amarrarlo y nos va a quedar de esta manera. De un lado Gedeón y del otro lado el versículo. Pueden decolorarlo de diferentes maneras. Aquí tengo yo
decorado con una florecita y dice Gedeón y nuestro versículo del otro lado, y podemos regalarlo a algún amiguito, algún familiar, y va a tener nuestro versículo a memorizar. Y si te preguntan por qué dice Gedeón, entonces lo que vamos a hacer es contarle la historia de cómo Jehová habló a Gedeón para libertarnos, y que esta es la prueba de que sí era Jehová el que hablaba a Gedeón. La prueba que puso Jehová para confirmar que se mojaba y la tierra estaba seca, y al revés. Y nosotros podemos contar la historia de Gedeón y lo podemos regalar a algún familiar y algún amiguito. Así que diviértanse, ustedes pueden hacerlo de manera fácil y divertida. Cuidado con el pegamento, el silicón, y que disfruten su día. Dios los bendiga. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.